La voz del corazón. Segunda parte. Fundamentos del desarrollo personal. Capítulo 7. Los tres pilares del ser. En nuestros intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. William Shakespeare. Mi aterrizaje en el mundo del crecimiento interior se produjo como consecuencia de una crisis personal. Por un lado, mi elevada percepción sensorial había comenzado a sobrepasarme y por otro, mi salud se estaba deteriorando. Cuando empecé a investigar, lo primero que descubrí fue que estaba muy enfadado conmigo mismo y con el mundo. Sin embargo, mi ira estaba reprimida. Permanecía oculta bajo una máscara, es decir, se encontraba en un nivel por debajo de la conciencia. Esta energía negativa era muy poderosa, pero yo no la estaba canalizando bien. Al mantenerla estancada, había comenzado a echar raíces en mi cuerpo y el resultado era que me estaba literalmente destruyendo por dentro. Confucio dice: antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. En mi situación, las palabras del filósofo chino tenían pleno sentido. No porque quisiera vengarme de nadie, sino porque la rabia interna que sentía campaba a sus anchas y aunque la reprimiera, en el fondo hacía conmigo lo que quería. Nada más tomar conciencia de esta emoción destructiva, la imagen idealizada que me había fabricado de mí mismo se vino abajo. Al principio me quedé desorientado. Esta imagen decía: yo soy el bueno. Al abrigo de esta creencia me las arreglaba muy bien para echar la culpa a los demás o a las circunstancias de todo lo malo que me sucedía. Cuando se producía un conflicto, nunca reconocía mis defectos y siempre defendía y justificaba a la perfección mi comportamiento. Resumiendo, jamás tenía problemas y siempre estaba en posesión de la verdad. Esta máscara estaba ocultando 2 aspectos de mi personalidad en los que yo no me había reconocido todavía. Mi creatividad estaba siendo solapada y había un ser destructivo que convivía conmigo. Uno de los filósofos y ensayistas más influyentes del siglo XX, el español José Luis Aranguren, considera que desde el punto de vista moral existen 3 formas de comportamiento. En primer lugar está el ser moral, que hace cosas positivas en beneficio de sí mismo y de los demás. Luego está el amoral, que sin saberlo hace cosas negativas o positivas que lastiman o benefician a otros. Finalmente está el ser inmoral, que actúa con maldad y perjudica a otros con conocimiento de causa. Estos 3 aspectos del ser están presentes en todos nosotros. Si admitimos que todos ellos forman parte indisociable de nuestro carácter, podremos forjarnos una personalidad equilibrada. En caso contrario, andaremos cojos y maltrechos. El ser moral es nuestra parte luminosa y creativa. El amoral es el que se oculta detrás de las máscaras, y el inmoral es el que se destruye a sí mismo y a los demás. El ser luminoso. En 1939 los alemanes invadieron Polonia y comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Irena Sendler, también conocida como el Ángel de Varsovia, pasó a trabajar en el Departamento de Bienestar Social de la capital polaca. Su función consistía en administrar los comedores comunitarios para la gente de pocos recursos. Al ver las condiciones en las que vivían los judíos, se unió a Zegota, una organización que se encargaba de ayudarlos. De esta forma, tuvo acceso al gueto que los nazis habían construido en la ciudad, una zona amurallada para mantenerlos confinados. Su tarea principal consistía en llevar alimentos y medicinas y atender a los enfermos contagiados de tifus. En cuanto se dio cuenta de que el gueto era la puerta de entrada a los campos de exterminio, empezó a sacar a los niños. Era una decisión difícil, pues suponía separarlos definitivamente de sus padres. Al principio utilizó las ambulancias, pero con el paso del tiempo los alemanes empezaron a desconfiar y los controles se hicieron muy exhaustivos.
Entonces tuvo que idear nuevos métodos. Comenzó a meterlos en bolsas de basura, ataúdes, cajas de herramientas, sacos de patatas y cosas parecidas. Irena salvó de una muerte segura a más de 2.500 niños. Además, llevó un registro cuidadoso de todos ellos, lo metió en un frasco y lo enterró en el jardín de su vecino. En 1943 fue arrestada por la Gestapo y torturada brutalmente durante días. Sin embargo, se negó a confesar el paradero de los niños. Los nazis la condenaron a muerte, pero afortunadamente un soldado la ayudó a escapar y anotó su nombre en la lista de las personas que habían sido ejecutadas. Irena nunca contó su historia a nadie. Cuando terminó la guerra, fue a buscar el frasco con los nombres de los niños y se lo entregó al Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Su hazaña no fue conocida hasta 1999, fecha en la que un grupo de estudiantes norteamericanos que investigaban el Holocausto la descubrió. En noviembre del 2001, el presidente de Polonia la nombró Dama de la Orden del Águila Blanca, la más alta distinción civil del país. También fue propuesta para el Premio Nobel de la Paz. A pesar de estos reconocimientos, Irena hizo una declaración muy emotiva. Estos actos fueron la justificación de mi existencia en la tierra, no un título para alcanzar la gloria. El ser luminoso es esa parte de nosotros que vive en contacto permanente con nuestro núcleo divino interno, es decir, con el aspecto del alma que permanece junto al espíritu. Está lleno de amor y sabiduría. Desde aquí nos mostramos vulnerables, auténticos, creativos, cordiales, ingenuos, valientes, divertidos, abundantes, honestos, bondadosos. Y experimentamos la vida como un servicio hacia los demás y hacia la Madre Tierra. Es un aspecto del ser que no está fragmentado y por tanto nos permite sentirnos en íntima comunión con la vida. Gracias a él, permanecemos alineados con una voluntad que nos trasciende. Nos llenamos de determinación y contribuimos con nuestras creaciones a mejorar la vida de otros seres, al plan evolutivo de la Tierra y a la expansión del universo. Nuestra esencia es el núcleo que porta el amor del que estamos hechos y el impulso creativo que nos mueve hacia la vida. Si deseas conectar con ella, pregúntate: ¿en qué áreas de mi vida estoy realmente satisfecho? ¿O cuáles son mis verdaderos anhelos, aquellos que dan pleno sentido a mi existencia? La energía que procede directamente de la esencia es administrada por el corazón, tanto hacia el cuerpo como hacia el entorno, y nos proporciona salud, vitalidad y alegría. Desde el ser luminoso, nuestra misión se convierte en la expresión más genuina de nuestros talentos personales. Sentimos pasión por lo que hacemos. En este sentido, las cosas materiales o el éxito devienen como consecuencia del esfuerzo que realizamos a partir de nuestro actuar esencial. En otras palabras, dejan de ser el fin último por el que debamos sacrificarnos o luchar a brazo partido. Otra de las características esenciales del ser luminoso es que transforma el malestar interno, ya sea físico, emocional o psíquico, en un aliado del crecimiento. Ya no hay necesidad de eludirlo ni negarlo por más tiempo. Lo que hacemos es sostenerlo con una intención amorosa y liberarlo. Al hacernos responsables de nuestro propio dolor, dejamos de sufrir. Esto sucede de forma inmediata. El malestar no desaparece, pero como no nos identificamos con él, el sufrimiento no puede perpetuarse. El dolor interno actúa como resistencia. Se expresa a través de mecanismos defensivos y dificulta la realización de nuestros deseos. Reprimirlo no es útil, eficiente ni saludable. Lo que debes hacer es aprender a gestionarlo. Obsérvalo desde la neutralidad, acéptalo sin condiciones y poco a poco notarás que se suelta, se libera y desaparece de tu vida. Cuando lo hagas te sentirás más aliviado y sin tantas cargas. Esta actitud es muy valiosa, pues te capacita para asumir nuevos desafíos desde el bienestar.
Si deseas funcionar desde el ser luminoso, necesitas ser muy honesto contigo mismo. No te puedes engañar con excusas. Debes entrar en el silencio, dejarte sentir desde el cuerpo y asomarte al misterio de tu propia creación. Entre otras cosas, es fundamental que aceptes tanto tu vulnerabilidad como tu grandeza. Si deseas activarlo, puedes pronunciar la frase «Yo soy». Es muy poderosa, pero debes decirla desde el corazón. Yo es la manifestación individual del alma que enfoca la energía y le da una forma, la energía masculina. Soy es la chispa divina de donde surge la inspiración, la compasión y el amor, la energía femenina. Cuando acompañas esta frase de alguna cualidad positiva, por ejemplo la abundancia, la salud, la paciencia, la fe, la compasión, te reafirmas en ella y emites una orden al universo. Entonces siembras la intención de experimentarla y activas el proceso de su manifestación en la realidad física. Cada vez que la pronuncies, debes dejarte sentir sus efectos en el cuerpo y liberar las resistencias internas que se presenten. Resumen de enseñanzas. El ser luminoso es la parte de la personalidad que está en contacto con nuestra esencia personal y se deja guiar por ella. Somos amor y estamos llenos de vitalidad. La mayor parte del tiempo, sin embargo, reprimimos la energía que procede de nuestra esencia por miedo a ser rechazados. Esto significa que llega hasta nosotros, pero de forma distorsionada. Esta deformación se refleja en los sistemas de defensa que utilizamos para evitar desarrollar nuestro propio esplendor. Entonces desconfiamos, nos encerramos en nosotros mismos, huimos de los problemas, nos quejamos, aparentamos ser perfectos, rechazamos a los demás antes de que nos rechacen a nosotros, intentamos someterlos, negamos los sentimientos. En el fondo, lo que más nos asusta es descubrir quiénes somos y mostrárselo al mundo. Tenemos miedo a que nuestra autenticidad se malogre bajo la lluvia pertinaz de las críticas o los reproches ajenos. ¿Quién te has creído que eres? ¿A dónde imaginas que vas a llegar? ¿Dejarás ya de soñar con tonterías? Sin embargo, no es posible fracasar por ser. Puedes cometer errores al tratar de hacer algo, pero no al ser. La esencia nunca puede naufragar. Si te dejas guiar por ella y perseveras, el éxito está asegurado. Puedes tardar más o menos tiempo en lograr que un deseo se materialice, pero si eres honesto y sigues los dictados de tu corazón, terminarás consiguiéndolo. Mi propuesta es que seas curioso, inocente, original, alegre. Nunca dejes que nadie nuble tus sueños y aspiras siempre a lo más alto. Puedes intentarlo ahora. Cierra los ojos, respira y conecta con tu esencia. Deja que el cuerpo te guíe. Piensa en una relación o en un proyecto en el que estés involucrado. Reconoce los temores, las contradicciones o cualquier otra sensación que te incomode y pregúntate, ¿qué haría el amor en este caso? Después escucha la respuesta que te da tu corazón y síguela. Cuando funcionamos desde el ser luminoso, estamos en contacto con nuestra esencia amorosa, nuestra naturaleza básica, y nos dejamos guiar por ella a través de la intuición. Además, reconocemos nuestro propio dolor interno y lo liberamos con la fuerza del amor, es decir, incorporamos a la personalidad nuevas virtudes o brillos del alma y trabajamos activamente para crear las condiciones favorables y facilitar la realización de nuestros deseos. Por otro lado, escuchamos los mensajes del cuerpo y equilibramos nuestra sensibilidad, es decir, nos hacemos completamente responsables de nuestra salud. También regulamos nuestros estados emocionales perturbadores y entrenamos la mente para que haga exactamente lo que deseamos. En lugar de reaccionar ante los estímulos que recibimos, elaboramos respuestas creativas. Además, sostenemos la intención positiva de unirnos al otro, aun cuando sintamos el impulso de movernos en la dirección contraria, y no tenemos inconveniente en mostrarle nuestra vulnerabilidad y nuestra grandeza. Observamos las relaciones como un espejo que nos refleja nuestras luces
y nuestras sombras. Por otro lado, situamos nuestra atención en el momento presente. Somos espontáneos, íntegros, empáticos, bondadosos, libres, creativos, auténticos, compasivos, comprometidos, alegres, pacientes, confiados, curiosos, valientes, sabios, abundantes y amamos la vida. Desde el ser luminoso experimentamos el gozo y la plenitud. Nos reconocemos como seres multidimensionales, es decir, permanecemos en comunión con la totalidad, pero no perdemos la noción de nuestra individualidad. Somos autoconscientes, es decir, en todo momento observamos y aceptamos lo que nos sucede al nivel del ego, cuerpo, emociones y mente, y lo alineamos con una realidad trascendente para permitir que se transforme, si es negativo, o se potencie, si es positivo. Finalmente, la energía de alta vibración que producimos y recibimos fluye sin esfuerzo. Estamos arraigados en el cuerpo y en la tierra y nos sentimos parte del tejido de la vida. Amamos, respetamos y protegemos el planeta que habitamos y a todos los seres vivos que lo pueblan. El ser enmascarado. En una ocasión, una mujer vino a verme para solucionar un conflicto de relación con su pareja. Cuando le pregunté por los motivos de su visita, su respuesta fue taxativa. Mi marido está lleno de problemas. El ser enmascarado es la parte de la personalidad que vive atrapada en la separación y que refleja lo que no eres. La máscara incorpora a tu personalidad la ilusión de la realidad, pero no vive desde ella. Desde aquí te formas una imagen idealizada del mundo y de tu propia persona y tratas a toda costa de completarla. Al funcionar de manera encubierta, siempre crees que estás haciendo lo correcto y empleas mucha energía en demostrar a los demás que tienes razón. En cuanto alguien te hace notar tus faltas, te pones a la defensiva y tratas de negarlas. La principal función de la máscara consiste en asegurarnos dos cosas. En toda situación conflictiva nosotros somos los buenos y el dolor emocional y psíquico no existe en nuestra vida. El ser enmascarado lo construimos a partir de los traumas infantiles que hemos experimentado y de las respuestas defensivas que hemos elaborado para no sentir dolor. El uso de máscaras es tan habitual que no solemos darnos cuenta de ello. Lo consideramos algo normal, pues entendemos que es necesario predecir nuestra conducta y la de los demás. Si lo piensas detenidamente, resulta contradictorio que para sentirnos seguros estemos empleando una ilusión de la mente que hemos creado desde el miedo y que nos separa de nuestra esencia. En un curso de milagros se dice: tú forjas un concepto de ti mismo el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es la cara que sonríe y es amable e incluso parece amar. Busca compañeros, contempla a veces con piedad a los que sufren y de vez en cuando ofrece consuelo. Cree ser buena dentro de un mundo perverso. La otra cara de la máscara es la que fabrica una imagen negativa de ti mismo. Cuando no quieres reconocer tu propio dolor, lo que haces es sujetar las emociones perturbadoras con la mente. Intentas ocultarlas para que los demás no las noten e incluso tratas de negarlas. Este trance represor termina generando una tensión que no se puede sostener indefinidamente. En un momento dado, la cuerda se rompe y la emoción reprimida sale disparada. Si proyectas la energía negativa hacia afuera, tendrás la convicción de que las dificultades por las que estás pasando se deben a agentes externos, ya sean personas o circunstancias. Eso era lo que le pasaba a la mujer que vino a verme. Todos sus problemas los proyectaba sobre su marido. En cambio, si la energía la mueves hacia adentro, produces autocrítica y te construyes una imagen desfavorable de ti mismo. En esos momentos afirmas ser un desastre, no valer para nada, no ser lo suficientemente bueno, no merecer tal o cual cosa. Resumen de enseñanzas. El ser enmascarado es un fiel reflejo de lo que no somos.
vive a través de una imagen idealizada y expresa los mecanismos defensivos que utilizamos para negar nuestro dolor interno. El origen de la máscara. Las máscaras que utilizas a diario comenzaste a crearlas en la infancia. Cuando eras niño vivías la vida con gran intensidad. Todo era una novedad y digno de ser explorado. Sin embargo, un buen día esa experiencia placentera se vio interrumpida de forma brusca. Recibiste una fuerte impresión y viviste tu primer trauma. Un trauma es una situación en la que el intercambio natural de energía que mantenemos con el entorno se ve alterado de forma violenta. Es algo parecido a lo que experimentamos cuando alguien nos da un susto de muerte. En esta situación hacemos siempre tres cosas. Transferimos la tensión al cuerpo y lo tensamos, suprimimos el sentimiento de placer, amor, y lo sustituimos por una emoción perturbadora, miedo, y finalmente construimos una imagen para tratar de explicar lo sucedido. La intensidad y el efecto de un trauma dependen del suceso que lo origina y de la sensibilidad del alma que lo recibe. Desde una perspectiva espiritual, los traumas son registrados por el alma para recordar el conflicto que arrastra de otras vidas y que ha decidido resolver en esta. Más adelante veremos esto con detalle. Ejemplos de traumas son la impresión que provocan en el feto los estados de ánimo negativos de su madre, un parto con fórceps, suspender la lactancia de forma brusca, pasar un tiempo en una incubadora, obligar a un niño a comer o a evacuar, castigarlo por jugar, interrumpirlo en el momento en el que quiere explicarse, darle una paliza, abusar sexualmente de él. A medida que crecemos, acumulamos experiencias que nos recuerdan los traumas que hemos sufrido en la infancia. Como no deseamos revivir el dolor asociado a esas situaciones, fabricamos máscaras para protegernos. Veamos un ejemplo. Imagínate un niño que es interrumpido por su madre cada vez que intenta decir algo. Como nunca puede expresarse con entera libertad, se sentirá humillado y para defenderse se encerrará en sí mismo. En esta situación, además de acumular mucha tensión, sentirá odio hacia su madre. Sin embargo, ésta lo ama más que a nada en el mundo, y él a ella. Aunque sea de forma inconsciente, el niño se hará la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que la persona a la que más quiero me cause tanto dolor? Los hijos no comprenden que sus padres puedan causarles dolor, de modo que tienden a protegerlos. Para salir de esta paradoja, el niño fabricará una falsa creencia que dirá lo siguiente: hablar ante los demás es muy peligroso. Cuando vaya a la escuela y su maestro le regañe por hablar en clase, volverá a sentirse asediado y para evitar el dolor desplegará el mismo arsenal defensivo que utiliza con su madre. Se encerrará en sí mismo. Cada vez que se sienta humillado, invadido, interrumpido o violentado, tenderá a protegerse y el resultado será que se volverá más introvertido. Cuando sea adulto y tenga que asistir a una reunión de trabajo, permanecerá callado o solamente hablará cuando alguien le pregunte. Inconscientemente pensará que expresarse delante de los demás es peligroso. En esta situación actuará desde una máscara muy bien construida. Seguramente dirá que él es una persona muy prudente o que es más útil dejar que hablen los demás. No obstante, internamente seguirá sintiendo tensión y el anhelo de expresarse libremente. El hombre emplea la hipocresía para engañarse a sí mismo, acaso más que para engañar a otros. Jaime Balmes. La máscara también la creamos a medida que perdemos la inocencia de la infancia, la conexión con la esencia amorosa, y la sustituimos por las creencias de nuestros padres. Las voces que internalizamos de nuestros progenitores son mensajes que tratan de explicarnos cómo funciona el mundo y qué debemos hacer para ser felices. Este proceso es reforzado por los profesores del colegio, los medios de comunicación, la parroquia, el club de montaña, los amigos. En este sentido, la construcción de la máscara es un intento de encontrar un sitio en la sociedad
y de evitar ser rechazados o heridos. Las incorporamos a la personalidad y disponemos de ellas para poder relacionarnos siguiendo unas convenciones y normas de lo más variado. Algunas se han fraguado en nuestro linaje de sangre y otras son creencias colectivas muy remotas. El problema de la máscara es que niega lo que realmente somos y por ende impide que establezcamos una conexión con el otro desde el ser. Por otro lado, muchas de ellas han perdido su utilidad y su sentido, pues actúan en contra de lo que internamente deseamos o sentimos. En el fondo, la máscara es hipócrita, pues sabe que es una impostora, pero procede como si fuera verdadera. Por ejemplo, dice: yo o el mundo soy así, no puedo cambiar, o mi vida es maravillosa en todos los sentidos. Sin embargo, sabe que no es cierto y siente impotencia o enfado consigo misma. Siempre que funcionas desde ella, actúas a la defensiva y te separas de tu esencia. En lugar de dejarte sentir y decidir conforme a lo que dictamina tu corazón, te dedicas a comparar la situación que estás viviendo con alguna idea preconcebida. Es un mecanismo inconsciente que se despliega con gran celeridad, a partir del cual emites un juicio de valor que determina si lo que estás viviendo está bien o mal, si es correcto o incorrecto, decente o vergonzoso, oportuno o impropio, justo o injusto. Esta postura te lleva a tomar decisiones convencionales que te mantienen dentro de una zona de confort conocida. Resumen de enseñanzas. Las máscaras las creamos como consecuencia de los traumas que vivimos en la infancia y al incorporar a nuestra personalidad los sistemas de creencias que nos inculcan nuestros progenitores y la cultura en la que hemos nacido. Cuando funcionamos desde el ser enmascarado, somos hipócritas, pues aunque tenemos pleno conocimiento de que somos falsos, actuamos como si fuéramos verdaderos. Por otro lado, permanecemos a la defensiva. Utilizamos mecanismos muy variados, por ejemplo, rechazar antes de ser rechazado, encerrarnos en nosotros mismos, controlar el entorno, desconfiar por sistema, quejarnos, negar los sentimientos, pretender ser perfectos, huir de las situaciones conflictivas. Además, nos esforzamos por mostrar la imagen de un ser idealizado que nunca terminamos de experimentar. En suma, oponemos resistencia a la vida y la forzamos para que se adapte a nuestros deseos y a la imagen que tenemos del mundo. Por otro lado, no establecemos contacto con la esencia, es decir, negamos la intuición como fuente de conocimiento. Y debido a eso, permanecemos separados de nuestro entorno. Hacemos dramas con facilidad y lo analizamos todo. En vez de razonar, racionalizamos. Cuando actuamos desde la máscara, basamos nuestro comportamiento en estereotipos sociales y nuestra identidad en el estatus que ocupamos en la sociedad. Nos balanceamos entre el rol de víctima y de perpetrador. Nos identificamos con nuestra personalidad y nuestro objetivo es ser aceptados, hacer lo que se considera correcto y ser los buenos. Desde la máscara no reconocemos el dolor interno, emocional o psíquico, es decir, pretendemos estar siempre bien o mal. Justificamos nuestras reacciones emocionales negativas con sistemas falsos de creencias, por ejemplo, la vida es injusta o el mundo es un lugar peligroso. Finalmente, las emociones negativas las proyectamos hacia afuera, creando enemigos imaginarios, o hacia adentro, generando culpabilidad y autocrítica destructiva. Al sostener nuestra energía bajo presión, terminamos por provocarnos una crisis personal. El precio de vivir con máscaras. Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de empezar a decir la verdad. Bertolt Brecht. La energía que utilizas para mantener viva la máscara es sostenida bajo presión. Cada vez que te expresas desde ella, la tensión sobre la personalidad se incrementa. Recuerda que la imagen idealizada que te has creado de ti mismo
no solo es falsa, sino que nunca alcanzas a completarla. Lo cierto es que vivir de este modo no resulta muy saludable. De hecho, es el germen del drama, el aburrimiento y las adicciones. El precio que pagamos por mantener nuestras máscaras es muy variado. En ocasiones, la rigidez que acumulamos termina por estallar de forma súbita y produce una huella en el alma. En esta situación, lo que hacemos es provocar una crisis de consecuencias imprevisibles. Otras veces, el precio consiste en permanecer durante largos periodos de tiempo en una relación dependiente o destructiva. Lo hacemos por inercia, por comodidad y, sobre todo, por miedo. Es posible que ya no haya amor, que la amistad esté marchita o que el proyecto en el que nos embarcamos con otras personas haya perdido su espíritu inicial. Sin embargo, seguimos representando fielmente el personaje del amigo, de la pareja o del compañero de aventuras. También es verosímil que las emociones reprimidas terminen echando raíces en el cuerpo y nos provoquen una enfermedad física, o que la rumiación de ideas infecciosas desemboque en una imagen desvalorizada de nosotros mismos o en una merma de la autoestima. Otra posibilidad es que proyectemos el malestar hacia afuera y fabriquemos enemigos imaginarios de lo más variado. Cuando esta dinámica se transfiere a nivel colectivo, se puede producir una escalada de violencia y desembocar en una guerra. El costo de funcionar con máscaras es potencialmente muy elevado. En último término, tal y como afirma el cantante y músico de jazz estadounidense Louis Armstrong, lo que nos jugamos es la vida. En mis talleres suelo pedir a las personas que dibujen sus máscaras y hablen desde ellas. Luego les invito a que se las quiten y expresen lo que son. Con la máscara puesta suelen decir cosas como «no necesito a nadie», «todo en mí es perfecto», «siempre tengo razón», «soy la alegría de la fiesta», «jamás me rindo», «soy el mejor», «siempre estoy a disposición de todo el mundo», etc. En cambio, cuando se la quitan y expresan lo que sienten en ese momento, lo que aparece es un ser vulnerable, alguien que sí necesita de la ayuda de los demás, que está cansado de aparentar que todo es perfecto, de discutir y controlar su entorno, que desea ser aceptado o querido, que se equivoca muchas veces. Todo el mundo coincide en que se siente aliviado. Es natural, pues dejan de actuar bajo presión. Prescindir del sistema de defensa que usamos habitualmente para sobrevivir en un mundo que consideramos competitivo y hostil es algo así como llegar a casa del campo de batalla y quitarnos la armadura que llevamos puesta. Todo un descanso. Si deseas renunciar a tus antifaces, tienes que conectar con tu esencia y examinar tus aspiraciones más genuinas. Cuando te dejes tocar por el amor, tu desasosiego se hará visible. Si eres meticuloso y honesto, podrás liberar tus conflictos emocionales y desmontarás el sistema de creencias que los está justificando y reforzando. Esta tarea no resulta fácil de hacer, pero tampoco es algo inalcanzable ni tremendamente complicado. Solo tienes que actuar con honestidad y asumir la firme determinación de ser feliz. Resumen de enseñanzas. Al quitarnos las máscaras, conectamos con nuestra esencia, reconocemos nuestra vulnerabilidad, nos liberamos de la tensión crónica en la que vivimos y nos sentimos aliviados. El ser destructivo. Año 2015. Son las 7 de la mañana. Se oye un golpe seco y un chillido aterrador. Una granja de cerdos española comienza su actividad diaria. Un empleado golpea fuertemente en la cabeza de un animal con una barra de hierro. El cerdo chilla desconsolado e intenta huir como puede, pero llega otro y le clava repetidamente una gran espada en el costado. Los trabajadores se ríen de su agonía, lo insultan y lo golpean de nuevo. Finalmente el animal muere. En otro lado, una cerda embarazada es abierta en canal con un gran cuchillo. El empleado mete sus manos y le arranca los lechones vivos.
Deja a la intemperie los intestinos, el estómago. El animal agoniza de dolor hasta que muere. Esto que acabas de leer no es una escena de una película de terror, es el testimonio de un empleado que, arrepentido de las prácticas de la granja en la que trabajaba, decide denunciarlo. Lamentablemente es un fiel reflejo de lo que le sucede diariamente a millones de animales en todo el mundo. El cantante inglés de los Beatles, Paul McCartney, afirma que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. La realidad es que 70.000 millones de animales, sin contar los peces, son sacrificados todos los años de forma brutal después de haber vivido en condiciones lamentables. Este drama y sus consecuencias para la vida sobre la Tierra son algo de lo que pocas personas son plenamente conscientes. El terror que sienten los animales es transferido al astral y contribuye a fortalecer el viejo paradigma basado en el miedo y la dominación. Además, la energía pavorosa con la que mueren se transmite a sus células y de éstas pasa a todos aquellos que consumen su carne. En definitiva, nos estamos alimentando del miedo que les producimos. Nuestros ancestros honraban a los animales que mataban para poder alimentarse. Nosotros los despreciamos y les infligimos un sufrimiento innecesario que no encuentra parangón en ninguna otra especie de la Tierra. ¿Cómo reconocer al ser destructivo? Muchas veces sentimos un odio feroz o el deseo de aniquilar a alguien que nos ha perjudicado o nos ha hecho daño. En estas situaciones podemos llegar a afirmar cosas como «te mataría», «vete al infierno», «muérete». Este impulso destructivo nos sale incluso en presencia de nuestros seres más queridos. Recuerdo a una mujer que padecía estrés crónico y ataques de ira. Cuando vino a verme le pedí que identificara los estímulos que provocaban su malestar. Se quedó pensando un par de segundos, levantó la mirada y dijo llena de cólera: «Mi hijo pequeño, le estrangularía». Cuando hacemos de la ira nuestro estilo de vida, el ser destructivo se apodera completamente de nuestra personalidad y el resultado puede ser muy dañino. Sigmund Freud se refiere a esta parte de la psique como una pulsión de muerte, es decir, un impulso que es contrario a la vida y a todas luces nocivo. El odio, la envidia, la ira, el rencor, la codicia, la desconfianza, los celos, la soberbia, son emociones características de este aspecto de nuestro ser. Todos llevamos un ser destructivo en nuestro interior. Es un monstruo al que le gusta alimentarse del miedo y el dolor de los demás. Se deleita con el placer negativo. Solo piensa en sí mismo. Se cree superior a otros seres y se comporta de forma vengativa, cruel, caprichosa, tiránica, impaciente. Aunque vive la ilusión de ser autónomo, se encuentra dominado por emociones que escapan a su control y es mediatizado continuamente por entidades del bajo astral. Sabe que el dolor emocional y psíquico existe, pero no está dispuesto a experimentarlos. En este sentido es más honesto que la máscara, que trata de negarlo. Su principal característica es que está completamente separado de su esencia, es decir, no quiere saber nada del amor. Esta actitud le provoca una gran resistencia a unirse a otras personas o a la naturaleza y hace que se muestre violento y a la defensiva. De hecho, no admite el cambio y trata de destruir todo aquello que sea portador de luz y conciencia. La sanadora norteamericana Barbara Ann Brennan lo define de la siguiente forma: el ser inferior no niega la negatividad, sino que la disfruta. Tiene la intención de gozar del placer negativo. No finge ser bueno porque no lo es. Impone sus intereses y no se anda con rodeos. Cuando funcionamos desde el ser destructivo, negamos nuestra esencia amorosa, nuestra espiritualidad y nos olvidamos de quiénes somos en realidad. Disfrutamos vertiendo nuestra negatividad sobre los demás, hacemos daño intencionadamente y nos nutrimos del placer negativo. Vivimos llenos de ansiedad, es decir, nunca tenemos bastante.
Somos capaces de destruir a otros seres o a nosotros mismos de manera consciente e intencionada. Desde el ser destructivo conocemos el dolor emocional y psíquico, pero no tenemos ninguna intención de experimentarlo. Además, somos caprichosos, violentos, impacientes, orgullosos y crueles. Solo deseamos hacer lo que nos place. Nunca tenemos en cuenta a los demás, es decir, nos ocupamos exclusivamente de nosotros mismos. Por otro lado, siempre estamos a la defensiva o al ataque y justificamos cualquier cosa con tal de protegernos del peligro en el que imaginamos vivir. Desde el ser destructivo somos honestos, es decir, declaramos nuestra hostilidad de forma franca y abierta. Finalmente, presentamos una gran resistencia a unirnos a los demás. Nos sentimos superiores a otros seres, buscamos el poder y despreciamos la verdad. Desde el ser destructivo destruimos todo lo que no podemos dominar o que no se asemeja a nosotros y no somos capaces de crear nada nuevo. Transforma la negatividad en creatividad. El ser destructivo convive con nosotros y lo hace de tres formas. La primera consiste en permanecer en un nivel por debajo de la conciencia. En este caso lo mantenemos oculto bajo la apariencia de la máscara que intenta siempre preservar una imagen de normalidad. No obstante, la energía negativa que acumula ejerce presión, se agita y una parte se escapa y se transfiere a los demás. Para gestionar estas fugas de negatividad y seguir preservando la imagen de que somos los buenos, vamos alternando los roles de víctima y de perpetrador. Creamos dramas de lo más variado y vivimos a partir de ellos, justificando nuestras reacciones con todo tipo de argumentos. Si alguien nos hace ver que nuestro comportamiento es destructivo, lo negamos llenos de asombro o incluso nos ofendemos. En este sentido, el objetivo de la máscara es siempre el mismo: negar que una parte de la personalidad es aberrante. Supongamos que tu hijo de 5 años se pone a llorar y a patalear porque no le compras un helado. Estáis a punto de comer y no es lo más apropiado. Se lo explicas e intentas calmarlo, pero todos tus esfuerzos resultan inútiles. Sus lloros continúan. Cada vez grita con más fuerza y tú empiezas a perder la paciencia. Te entran ganas de matarlo, pero reprimes el impulso destructivo y lo sustituyes por un sentimiento de abandono e impotencia. En ese momento adoptas el rol de víctima y cedes a la presión. Terminas comprándole el helado, pero al mismo tiempo le recriminas por su comportamiento. Esta situación y tu modo de proceder lo justificas de muchas formas. Tengamos la fiesta en paz, es la última vez que cedo, no hay quien pueda con él, etc. Sin embargo, en el fondo, la negatividad persiste y la tensión interna aumenta. Como dice Carl Gustav Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La mayoría de la gente no es consciente de esta parte de su psique y actúa como si no existiera. Esto se debe a que viven en un paradigma que ha establecido de antemano lo que se puede o no hacer, lo que está bien o mal. Cuando la persona no logra su propósito de ser el bueno y falla, se siente culpable. La culpa es un sentimiento que lleva implícito el miedo al castigo. En esta situación, la máscara buscará el perdón fuera de sí misma a través de la confesión, la súplica, etc., o hará responsables a los demás de sus sentimientos. El motivo es que necesita ser aceptada por su entorno. Si se liberase de los roles de víctima y de perpetrador, tendría que admitir su propio dolor interno y hacerse responsable de él. Esto es algo que no se puede permitir, pues cree que es peligroso. En el fondo, lo que sucede es que tiene mucho miedo a conectar con su esencia amorosa y a funcionar desde el corazón. La máscara mantiene una lucha permanente para que el ser destructivo no emerja a la conciencia.
En la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, escrita en 1886 por el escritor escocés Robert Louis Stevenson, se cuenta el caso de un científico, el Dr. Jekyll, que crea una poción mágica. Al beberla se convierte en otra persona, el Sr. Hyde, un criminal capaz de cometer cualquier atrocidad. El libro, del que se han hecho cientos de representaciones teatrales y versiones cinematográficas, se ha convertido en una obra esencial de nuestro tiempo. El motivo por el que sigue siendo un tema de actualidad es porque la lucha entre el bien y el mal aún permanece muy viva en nuestra cultura. A medida que nos hacemos conscientes de la inutilidad de esta pelea, la guerra interna que mantenemos con nosotros mismos se diluye y ya no sentimos la necesidad de destruir o negar al Sr. Hyde. En su lugar, aparece una actitud más comprensiva y responsable. Aprendemos a perdonarnos y a perdonar a otros, y el sentimiento de culpa deja de perseguirnos y oprimirnos. Resumen de enseñanzas. La primera forma de gestionar nuestra relación con el ser destructivo consiste en ocultarlo bajo la máscara. La segunda modalidad de convivencia con el ser destructivo consiste en vivir desde él. En este caso, la energía negativa que acumula la máscara sale disparada sin control. El resultado es que nos mostramos violentos, implacables, caprichosos, impacientes, resentidos, feroces, insensibles y disfrutamos volcando nuestra negatividad sobre los demás. Aquí la máscara es aniquilada y la imagen idealizada que hemos construido de nosotros mismos se desvanece. Entonces nos desahogamos o nos despachamos a gusto y extraemos placer del dolor ajeno. Estas situaciones son potencialmente muy dañinas y pueden crear mucho sufrimiento en otros seres. En el ejemplo del niño y el helado, lo que harías sería proyectar sobre él toda tu cólera y maltratarlo. Quizás le cojas del brazo con fuerza, le des un cachete, le subas al coche de forma violenta y le amenaces. Acto seguido seguirías ocupándote de tus asuntos y no tendrías ni remordimientos ni sentimientos de culpa. Cuando nos dejamos llevar por el ser destructivo, la conducta que desplegamos presenta una base de crueldad y se torna mordaz y lacerante. Todos caemos en sus garras de vez en cuando, pero lo habitual es que la inmoralidad no se perpetúe. De hecho, cuando el conflicto finaliza, solemos sentirnos culpables, nos arrepentimos e intentamos reeducarnos. En todo caso, siempre hay excepciones. Algunas personas han decidido explorar a fondo la oscuridad más extrema y se han alineado con la maldad. En este caso, lo que sucede es que pierden completamente la conexión con su esencia amorosa y terminan enajenadas. Resumen de enseñanzas. La segunda manera de gestionar nuestra relación con el ser destructivo consiste en vivir desde él. La tercera y última forma de gestionar nuestra relación con el ser destructivo consiste en trascenderlo con la fuerza del amor. En este caso reconocemos su presencia, no la negamos, como hace la máscara, pero en lugar de dejar que nos domine, cambiamos su dinámica perniciosa y transformamos la negatividad en una acción constructiva. En el ejemplo anterior reconocerías el impulso de destruir a tu hijo, pero en vez de dejarte llevar por él o reprimirlo, te darías la oportunidad de observarlo. Permitirías que el niño expresase su rabia y al mismo tiempo serías consciente de la tuya. A partir de ahí, tu mente se relajaría y podrías decidir qué hacer desde la serenidad. Quizás accedas a que tu hijo siga expresando su malestar para que aprenda a gestionarlo, o a lo mejor haces lo contrario, es decir, lo abrazas e intentas calmarlo. También podrías poner un límite, pero no lo harías desde el enfado ni te lo tomarías como algo personal. Si realmente deseas crecer interiormente, es importante que admitas la presencia del ser destructivo, un lado tenebroso que debes trascender con la fuerza del amor incondicional. Obsérvalo y siente su fuerza. Eso te dará una buena medida de lo poderoso que eres. A diferencia del ser enmascarado, el ser destructivo es muy sincero y muy directo.
No se anda con rodeos, no finge ni presenta dobleces o intenciones ocultas. Por este motivo, la posibilidad de transformar su energía negativa en algo constructivo es más alta que con la máscara. Cuando reconozcas en ti el deseo de aniquilar a otro ser vivo, eleva tus niveles de energía y actúa de forma consciente. Relaja la mente y concédete la oportunidad de observar y sentir las emociones perturbadoras que estés viviendo. No te sientas culpable por sentir el impulso de destruir a alguien. De esta forma podrás revertir la situación y crear un punto de partida favorable. Reconoce que el hecho de incurrir en contradicciones no es negativo ni degradante, tan solo revela los desacuerdos internos que debes experimentar y corregir. Los actos malévolos provocados por terceros nos ofrecen una excelente oportunidad para aprender a gestionar este aspecto de nuestra psique. Por ejemplo, un político que se ha corrompido, un hombre que ha matado a su mujer y a sus hijos, un empresario que ha destruido el hábitat natural de una comunidad indígena, un grupo de adolescentes que ha provocado el suicidio de un compañero. En este caso, lo más útil es observar el suceso desde la neutralidad. Respira con calma y procura sentir la maldad con objetividad, es decir, permite que ésta te refleje tu propia pulsión destructiva. No te identifiques con la degradación humana, pero tampoco te rasgues las vestiduras ante su crueldad. Si actúas de esta forma, la inmoralidad del otro ya no provocará en ti la reacción visceral acostumbrada, a favor o en contra. A partir de ese momento podrás mirar tu oscuridad con calma y verás cómo sucumbe ante la fortaleza del amor. Luchar contra la maldad es tan insensato como estar de acuerdo con ella. Equivale a coger parte de su opacidad, hacerla tuya y enfrentarte a algo que te supera con creces. Lo hacías cuando eras niño. ¿Te acuerdas? Cuando tus padres te castigaban sin motivo, te rebelabas. Cogías parte de su ira y la lanzabas contra ellos. Y siempre ganaban ellos. El canalizador y sanador español, Sergio Ramos, coincide con esta idea. De acuerdo con sus palabras, nunca podrás vencer el mal con más mal, porque tiene mucha más fuerza que tú. La auténtica espiritualidad acepta la sombra y la abraza desde el amor. Los budistas son maestros en el arte de la compasión. Entre sus prácticas incluyen la de mostrarse implacables con las energías negativas que impiden su progreso espiritual. Esta actitud interna es muy poderosa y se basa en el cultivo de las virtudes personales: paciencia, aceptación, alegría, atención, ecuanimidad, desapego, bondad, fe, valor, flexibilidad. Buda Gautama dice: aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Es del todo cierto, identificarnos con el ser destructivo no es solo el origen de mucho sufrimiento. A la postre siempre termina por volverse en contra nuestra. Resumen de enseñanzas. Para gestionar nuestra negatividad tenemos que reconocer nuestra pulsión destructiva, sostenerla con valentía y transformarla con la fuerza del amor.